La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que sea entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Los roles en una entrevista. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles. Entrevistador, que cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas, a su vez da inicio y cierra la entrevista. Entrevistado, es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. La entrevista no es un diálogo casual que establecen dos o más personas, sino que supone un acuerdo previo de comunicación que tiene interés y propósitos definidos, los cuales son de conocimiento de todos los participantes. La función de las entrevistas es obtener información de interés para el público general o para la investigación de un tema o asunto. Características de las entrevistas. En toda entrevista hay como mínimo un entrevistador y un entrevistado. Es una herramienta para obtener información específica. Es un acto de comunicación con un objetivo deliberado. Requiere un proceso de preparación previa. Cada entrevista debe tener una estructura o método acorde a sus fines. En las entrevistas predomina el discurso directo y la subjetividad. En cuanto al número de entrevistados, las entrevistas pueden ser individuales o grupales. En cuanto a sus medios, las entrevistas pueden ser presenciales, telefónicas, escritas, radiofónicas, audiovisuales o digitales. ¿Para qué sirve una entrevista? Las entrevistas permiten obtener información relevante sobre un tema, situación o persona a través de testimonios directos o de especialistas en el asunto a tratar. Asimismo, permiten conocer diferentes interpretaciones sobre la información disponible. Por ende, las entrevistas son herramientas para investigar, analizar e informar. Las partes de una entrevista. Toda entrevista está conformada por las siguientes partes. Inicio o presentación. En ese segmento el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y presenta el tema de la entrevista y expone las directrices que guiarán la comunicación. Desarrollo del diálogo. Se trata del cuerpo de la entrevista. Comienza la ronda de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado, y el entrevistador debe orientar las conversaciones hacia los propósitos establecidos. Cierre y despedida. El entrevistador se encarga de resumir y ponderar todo lo discutido y de ofrecer unas palabras de cierre. Tipo de entrevista. La clasificación de las entrevistas varía de acuerdo a su estructura y diseño, es decir, de acuerdo a su método. Entonces existen tres tipos de entrevista. Entrevista estructurada. Es aquella donde el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que hará de acuerdo al objetivo de su investigación. Se aplica con el fin de recabar información más o menos objetiva sobre un asunto. La entrevista estructurada contiene preguntas cerradas cuyo orden no puede ser modificado. De este modo se encamina al entrevistado a lo largo del proceso, por ende no admite formulación de preguntas nuevas ni comentarios. Por ejemplo, las encuestas sobre un producto o servicio, o también los censos. La entrevista semiestructurada, pues esta ya permite las preguntas cerradas con preguntas abiertas. Por ende, se trata de una entrevista más libre en el desarrollo de la conversación y los temas. Se establece un guión inicial al tiempo que admite preguntas cualitativas o permite la formulación de preguntas nuevas a partir de la información suministrada por el entrevistado. Entonces, por ejemplo, las entrevistas de trabajo. La entrevista no estructurada o libre es aquella que no parte de guión predefinido, pero que se va estructurando en función de cómo avanza la conversación. Es muy importante que las entrevistas no estructuradas definan previamente y con claridad un tema de interés. Esto exige que el entrevistador investigue y prepare el tema con profundidad, de modo que sea capaz de guiar la entrevista sin perder el objetivo. Entonces, un ejemplo de eso es la entrevista de opinión. Existen otros tipos de entrevistas, como son la entrevista periodística. Es uno de los géneros más importantes del periodismo. El periodista hace el papel de entrevistador y hay diferentes tipos de entrevista dentro del género periodístico. Las entrevistas de opinión, de investigación, informativas, testimoniales, la encuesta, declaraciones. Otro tipo de entrevista es la entrevista de trabajo laboral. Esto se hace con el fin de conocer al candidato para un puesto. La entrevista clínica se hace con el fin de conocer el estado de salud de un paciente. La entrevista psicológica se hace con el fin de identificar un problema psicológico en un paciente para saber qué diagnóstico sería el adecuado. La entrevista de investigación es un instrumento para el desarrollo de la investigación. Estas entrevistas de investigación se aplican cuando los temas ameritan el testimonio de una o más personas sobre el asunto particular. Permiten recabar información no documentada sobre datos concretos, al igual que sobre modos de pensar, interactuar o percibir la realidad por parte de sus testigos. Muchísimas gracias.